se ha hecho necesario, gracias, una regulación de los mercados para tornarlos más transparentes y para que haya una mayor inversión hacia los países, sobre todo de América Latina. ¿Cómo se logra eso? Estableciendo reglas claras mediante las cuales los inversores sepan a qué atenerse y sepan que van a tener a través de los organismos como la Comisión Argentina o como la Superintendencia acá en Ecuador, muy joven vida, y de esa manera, sabiendo cuáles son las reglas y sabiendo que van a tener un organismo que le va a brindar el apoyo en los casos en los que se planteen cuestiones que hagan a los monopolios o cuestiones que hagan a la libre competencia, todo ello va a llevar a que tengamos una gran mejoría en los mercados y que los inversores tengan una mayor tranquilidad en todo lo que hagan respecto a su inserción en los mercados locales. Las reglas que aplicamos, voy a poner por caso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la Argentina, están establecidas a través del control de las fusiones y concentraciones y el control de las conductas, que es el aspecto penal de la ley argentina. La sanción que le cabe a los que infringen las reglas de la competencia son las multas. Teníamos una ley anterior que establecía incluso la pena de prisión de 2 a 6 años, ley que ya no está en vigencia y ha sido reemplazada por esta ley que lleva 11 años ya de vigencia, y se han eliminado, por lo tanto, la sanción de la pena privativa de la libertad. Tenemos solamente la sanción de multa. La multa es de difícil percepción, porque cuando la imponemos a través de una resolución por la conducta anticompetitiva, la multa siempre es apelada. La apelación lleva mucho tiempo y hace muy difícil la percepción. La Comisión Argentina funciona como un ente independiente, pero las resoluciones que dicta son apelables ante la justicia. El poder económico de las empresas lleva a que muchas veces la justicia no vea claramente cuál ha sido la actitud de esta comisión, que lo único que persigue es proteger el interés económico general, que es el bien jurídico protegido por la ley. En cuanto al tema que nos ocupa en el día de hoy, lo que les puedo agregar es que hay que hacer el mayor esfuerzo posible a los efectos de que los mercados sean accesibles en las mismas condiciones para todos los inversores, y a su vez que el Estado brinde toda su ayuda y todo su apoyo para que el inversor sepa realmente que va a tener una protección y que no va a ser avasallado por aquellos que, formando cárteles o organizaciones monopólicas, tiendan a manejar el mercado. No sé si les interesa algún detalle en especial respecto de la ley vigente en la Argentina, pero creo que queda subsumido en cuanto a que tiene estas dos ramas, que son la concentración económica y la parte referida a las conductas
violatorias de las reglas de la competencia. La ley, si bien tiene una reglamentación, como todas las leyes, presenta sus fallas a través de los años, o sus carencias, mejor dicho, que deben ser suplidas necesariamente a través de una o modificación o una regulación a través de algún decreto. Respecto a la ley vigente acá, en Ecuador, es una ley más abarcativa que la ley argentina. ¿Por qué? Porque incluye defensa de la competencia y defensa del consumidor. La ley argentina se refiere solamente a la defensa de la competencia. Es más, si bien funciona como comisión nacional, en realidad el espíritu del legislador fue la creación de un tribunal de defensa de la competencia. Existe una mora del Poder Ejecutivo en cuanto a la creación del tribunal, que ya lleva 11 años y ha sido recriminada por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina por no haber creado el tribunal. Yo creo que si existiera el tribunal funcionaría sin tener el choque que tenemos actualmente como comisión con el Poder Judicial. En la comparación, esta es una ley, la de ustedes es una ley nueva, hay que verla en el tiempo, las resoluciones que se van adoptando y el alcance que tiene con esas resoluciones que dicte. Igual siempre es complejo, no es algo que se pueda resolver inmediatamente en el tiempo. A ustedes les va a llevar un tiempo la ejecutoriedad de la ley y ese proceso, bueno, va a decantar y va a reflejar la realidad de la ley. La nuestra, como le digo, lleva 10 años, 11 años y con una serie de fallas, de falencias que deben ser suplidas en realidad. Pero vuelvo a un punto anterior. Toda resolución que adopta la Comisión es apelable ante la justicia. Y el caso sobre el que expusimos hoy, esta cartelización de la industria cementera en la Argentina, llevó 7 años hasta tener una primera resolución y todavía está en la Corte Suprema para resolver el fondo de la cuestión. Los procesos son largos, le puedo citar el de las telefónicas. En la Argentina en este momento están en la Corte Suprema. No es una cuestión todavía resuelta. Si bien se llegó a un acuerdo interpartes, en el fondo de la cuestión lo tienen los jueces del Supremo Tribunal. Son procesos largos. La experiencia, se han aplicado multas. La multa más alta es de la que se dio cuenta hoy en la exposición, pero no ha sido percibida todavía, porque la Corte Suprema, en ese caso particular de la industria del cemento, suspendió la aplicación de la multa, hasta tanto resuelva sobre el fondo de la cuestión. Y ha habido casos en los cuales, por ejemplo, le voy a citar otro caso emblemático, el de la industria arenera, o sea, la extracción de arena de los ríos para la industria de la construcción. En ese caso, la Corte Suprema, la Cámara Federal de Paraná, ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, que era donde se había suscitado el problema, porque el río Uruguay en la República Argentina es el que trae la arena más utilizable en la industria de la construcción, decidió reducir los montos de las multas. O sea, el Estado Nacional ahora, por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, es el que apela ante la Corte Suprema. Y ese también lleva 9 años de trámite. O sea, si la pregunta que usted me hace es en cuanto a la efectividad,
Y yo le diría que hay que esperar, es largo, y hay que esperar en el tiempo para que realmente se logre el objetivo, ¿no? Le cito por caso Chile y Brasil. Chile funciona como un tribunal, actúa un fiscal que es el acusador ante el tribunal, y creo que tienen un porcentaje mayor de solución de los problemas que el que tenemos nosotros. No le puedo decir con exactitud cuál es el rango, pero es más efectivo el de ellos. La CADE, que es el organismo de Brasil, funciona en forma totalmente independiente de los otros poderes. En la Argentina nosotros dependemos del Poder Ejecutivo Nacional, vía el Ministerio de Economía, lo cual también a veces, no permite una solución rápida de las cuestiones. La CADE en Brasil actúa en forma independiente, aplica las multas y también le son apelables, pero tiene un logro de efectividad mucho mayor que el nuestro. Y si vamos por caso, como funciona en Europa, todo pasa por cada país que forma parte de la comunidad, pero termina todo en el órgano comunitario central, que es el que resuelve, que es una Comisión Central de Defensa de la Competencia. Tienen efectividad en el cobro de las multas, en la Unión Europea. Nosotros no hemos podido en la Argentina cobrar una sola multa todavía. Luego de 11 años. ¿Le queda claro? Pero, o sea, ¿por qué no se pueden cobrar? Por toda esta cantidad de obstáculos que se van planteando. Los recursos judiciales permiten alargar esto en el tiempo. Y cuando usted lo alarga en el tiempo pierde, se le desnaturaliza el monto de la multa, por un lado, porque se lo come a veces la inflación, o porque no, en el momento que a lo mejor puede llegar a tener una resolución, no guarda relación en ese momento en que usted a lo mejor la va a percibir con el momento o el instante en que usted le aplicó la multa. Esta que le señalaba como el ejemplo emblemático nuestro, que es la multa a las empresas cementeras, si uno la analiza desde el inicio de la investigación, y se la comió la inflación. La conducta de las empresas cementeras, manejada a través de la Asociación de Fabricantes del Cemento Portland, organismo que nuclea a todas las cementeras y las representa en las cuestiones gremiales, si se quiere, gremiales empresarias, lo que había hecho era una cartelización del mercado. Con lo cual, a través de un sistema informático, lo que manejaban ellos era el mercado, las cuotas, los porcentajes que le correspondía a cada empresa y las zonas del país de la distribución del cemento. A punto tal de que esto es lo más significativo que encontramos en el caso. Una empresa radicada en la provincia del Chubut, en el sur patagónico argentino, Petroquímica Comodoro Rivadavia, tenía un ranking de venta en la zona patagónica que le permitía comercializar el 100% de la producción, cuando el resto de las empresas que están muy concentrados, porque en realidad es un grupo que abarca 6 empresas, no comercializaba el 50%. Entonces penetraron en el mercado patagónico ofreciendo el cemento a mucho menor precio que el productor zonal y en condiciones más blandas de comercialización. Con lo cual le perforaron el mercado y lo obligaron a rendirse y a someterse al cártel de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Pero además un producto que usted no lo puede sustituir por otra cosa, porque no tiene un producto alternativo para ser utilizado en reemplazo del cemento.
Y la sanción fue la aplicación de la multa a todas las empresas, más a la asociación, y la orden de cesar en la utilización de ese sistema informático, que lo que manejaban era toda la información sensible en la producción del cemento Portland y en la comercialización del cemento. ¿Y esa información por quién era producido? Por las empresas. Por las empresas. Y el que la, digamos, regenteaba era la asociación. Por eso yo le decía que la asociación en definitiva era el órgano que nuclea a las empresas y las representa gremialmente a nivel empresarial. La ley es nacional y el único organismo que existe es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Hay asesorías de los gobiernos provinciales, pero que no tienen la función que cumple la Comisión Nacional. Si bien en cuanto al sistema, en la parte de denuncias, sí tiene intervención la justicia local, federal, no la provincial, porque el régimen nuestro prevé una justicia federal y justicias provinciales. Lo que está previsto es que usted pueda hacer una denuncia a nivel de la justicia federal, que después termina siguiendo todo el recorrido en la Corte Suprema de la Nación, pero en organismo el único es el nacional. En la sede administrativa inicia las actuaciones de oficio, puede iniciarlas de oficio, puede iniciarlas por denuncia o pueden resultar investigaciones derivadas de una presentación en la cual aparecen dos empresas notificando, que es el término que utiliza la ley, una fusión determinada. Esa fusión a veces tiene sus problemas que pueden derivar en una investigación separada del análisis de la concentración, o si la notificación está bien hecha o mal hecha. En esos casos particulares, la persecución la hace la comisión. La intervención de la justicia es una vez que la comisión dicta la resolución. Cuando dicta la resolución, la misma ley lo que prevé es un recurso de apelación. Y además, por aplicación de los códigos que, digamos, complementan a la ley de defensa de la competencia, están previstos los recursos en materia penal y materia civil. Pero el organismo es esta comisión. Por un lado, uno de los efectos negativos más importantes es que la ley anterior preveía que las apelaciones de sus resoluciones, o de la anterior Comisión de Defensa de la Competencia, recaían en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, que es un fuero federal que se dedica a los delitos penal económicos. La nueva ley no previó eso, con lo cual se plantea una cuestión de cuál es la competencia de las apelaciones. Si le corresponde al fuero federal civil y comercial, le corresponde al fuero contencioso administrativo federal o al penal económico. Y tampoco llegamos al agravamiento de que, a pesar de que muchos temas de defensa de la competencia o de sus resoluciones han llegado a la Corte Suprema no definió en forma clara cuál era el fuero competente, fuero judicial competente. Y después, que habría que hacerle, usted me pregunta aspectos negativos, habría que hacerle ajustes, porque a través de 11 años se han producido modificaciones en el mercado, en las formas de comercializar, y todo eso tendría que ser incorporado en la ley. Se han hecho propuestas, incluso desde la misma comisión, de modificaciones al Ejecutivo para que lo eleve al Congreso como proyecto de ley, pero hasta ahora no hemos tenido resultados. Nos manejamos con la ley de 11 años. El problema que se plantea ahí es, si usted aplica la sanción en forma directa, la respuesta que uno va a tener es que lo está privando del uso de la justicia. O sea, que no lo está escuchando porque le está aplicando la sanción. Los recursos judiciales es imposible de evitar. Lo que sí
tal vez es lo más accesible, es concientizar a los jueces de cuál es la realidad y concientizarlos para que no se vuelvan vulnerables frente a los poderes económicos. Todo lo que hace al tema de defensa de la competencia en la Argentina es manejado por los grandes estudios, y los estudios son de las grandes corporaciones. Son, no voy a poner nombres, pero son los representantes como apoderados judiciales o legales de todas las grandes empresas. Y a través de su actuación llegan al Poder Judicial, que es un poder corporativo también. Entonces, creo que una cosa que habría que hacer es concientizar a los jueces de cuál es la realidad, porque no todos tienen conciencia de qué es la defensa de la competencia y cuál es la realidad. Tal vez lo que cabría hacer es acortar los tiempos en los procesos, a veces son muy largos, y de esa forma, al lograr un acortamiento en el tiempo, es perseguir que la justicia dicte una resolución, confirmando o rechazando lo actuado, pero con digamos, en un tiempo mucho más corto, porque los ejemplos que yo le puse, por lo menos los vividos en la República Argentina, 9 años para perseguir la aplicación de una multa y que después llegue a una Cámara Federal que le dice, no, la voy a reducir la multa, y todavía le queda un recurso ante la Corte. El otro, el de las cementeras, lleva 7 y está desde fines del año pasado en la Corte Suprema. O sea, creo que son ejemplos claros. También nos ocurre a nosotros, porque, a ver, la defensa de la competencia es una cosa, pero a lo mejor detrás de esa infracción potencial puede existir una violación de las leyes impositivas. Pero eso corre por otro carril. No es competencia nuestra intervenir en todo lo que sea la parte impositiva. Lo que sí podemos hacer es que se saque copia de lo actuado y que consideramos que es una violación de una ley, de las leyes que regulan impuestos, y mandársela a lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que actúe ella. Lo mismo que en el caso de todo lo que hace al ingreso de dinero, en todas las operaciones que se le presentan a la comisión, las cifras de las que se habla son enormes. Lo que hay que preguntarse es si detrás de eso no hay una operación de lavado de dinero, pero tampoco es competencia nuestra. Se lo tenemos que derivar a la unidad de investigación financiera, que es la que se ocupa del delito de lavado específicamente, y ella hará la denuncia si corresponde o no. Pero en la superposición de leyes, lo único que se puede hacer es esto, en nuestro caso, en el caso de la República Argentina. O sea, es derivar lo que consideramos que es competencia de otro organismo a ese organismo y que tome la intervención que le corresponde. Pero unificarlo no lo podemos hacer. Entiendo lo que usted me dice respecto del IVA, del impuesto al valor agregado, pero se lo tenemos que derivar, si consideramos que hay una elusión del impuesto, a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Nosotros no podemos hacer nada en eso. Nos tenemos que atener a lo que nos dice la Ley 25.156, que es la de defensa de la competencia. Las pequeñas y medianas industrias tienen la posibilidad, si se ven perjudicadas por digamos, una fusión o concentración económica, haciendo la denuncia a la comisión, es una forma de ejercer su derecho de defensa. Nosotros investigaremos y veremos si efectivamente hay una violación de la ley de defensa de la competencia. Bueno, se ve reflejado en que por lo menos las pequeñas y medianas empresas saben que tienen un organismo al que pueden recurrir y que le puede, digamos, regular el mercado, en cierta forma. Uno sería el acortamiento de plazos en los procedimientos, y el otro, en base a la experiencia que tenemos,
lo que le podemos traducir es la búsqueda de soluciones en el menor tiempo posible, sin dilaciones y con una concientización, como dijimos, del Poder Judicial, porque en definitiva las resoluciones que se dicten acá a través de la superintendencia van a ser apeladas. Con lo cual, como ocurre en todos los países y como señaló hoy la representante de El Salvador, tenemos siempre un conflicto con el Poder Judicial. O no nos entienden o tenemos que pensar lo peor. Nosotros no tenemos llegada que sí tienen los representantes de los grandes estudios corporativos. Pero podemos trasladarle la experiencia obtenida, pero la tienen que analizar específicamente ustedes, porque la experiencia nuestra es en casos concretos sucedidos en nuestro territorio. Le podemos aportar cuáles han sido nuestros proyectos de modificación de la ley que está vigente. Podemos hacer un intercambio. Es más, el superintendente estuvo en Buenos Aires hace un mes y medio, 2 meses. Firmamos un convenio de cooperación técnica, con lo cual se va a traducir en apoyo de distinto tipo. Incluso me decía hoy durante el almuerzo, apoyo para los que están llevando a cabo sus tesis, con experiencia y material que le podamos suministrar nosotros, y apoyo técnico en cuanto a esta experiencia, lo que le estaba diciendo ahora. Esto, la intención del superintendente es ponerlo, digamos, en práctica en el menor tiempo posible. Le aportaremos los conocimientos que hemos logrado a través de los años. Nosotros empezamos en la Argentina con una ley, entre comillas, llamada Defensa de la Competencia en el año 1923, que en realidad no era de defensa de la competencia, sino que era una ley antimonopolio, que estaba tomada del Antitrust Act de Estados Unidos. Sucesivamente, a través del tiempo, se fue modificando y se llegó a la ley que tenemos ahora. Se fueron corrigiendo y se fueron incorporando cuestiones. Es más, en esta última ley también tenemos una corriente que proviene del derecho europeo, del derecho comunitario, que cuando se elaboró este proyecto de ley también se tuvo en cuenta. No tenemos que referirnos a un solo modelo. Yo creo que hay que, en respuesta a su pregunta, hay que abrevar en todos los modelos y ver qué es lo que se puede sacar, qué es lo mejor que se puede obtener. América Latina no forma el conjunto de países de América Latina no forma una unión como la que tienen en Europa. Por lo tanto, se nos hace muy difícil aunar criterios a los efectos de una defensa común en situaciones como esa. O en situaciones en las que, hablando de defensa de la competencia, las corporaciones internacionales que tienen ramificaciones en todos los países de América Latina pudieran ser alcanzadas desde un solo organismo. Eso no lo tenemos. Tal vez lo que habría que lograr es una unificación de criterios entre todos los países a los efectos de llevar a una corte como la que tiene la OEA o como la que tiene en Europa, que con una unificación de criterios ventila todos los casos y situaciones de naturaleza económica, de naturaleza social. Pero lamentablemente lo único que podemos hacer, o de lo único que dependemos, es de los organismos o, digamos, superintendencias o comisiones o tribunales como el de Chile, pero de cada país. Desgraciadamente tampoco tenemos una legislación ordenada
que nos permita llegar a un criterio único en materia de defensa de la competencia. Dividamos las cosas. El problema económico es digamos, corre por un carril. Cuando yo me refería a la Unión Europea y a los órganos y organismos en los cuales se ventilan las cuestiones de defensa de la competencia, es totalmente distinto. A ver, le pongo por ejemplo el caso de España. ¿España qué tiene? Cada autonomía tiene su comisión o su organismo dedicado a la defensa de la competencia. Pero a su vez el Estado español tiene un organismo que está por encima de todos los de las autonomías y que es el que actúa con el organismo de la comunidad. Es más complejo, pero a ver, a lo que usted se refería, al no éxito, no mezclaría las cosas. Uno es la cuestión económica, los desastres que han hecho, las burbujas inmobiliarias y demás, y otro, bueno, es el tema de la defensa de la competencia. Si uno analiza la legislación del organismo supranacional, ve que ellos tienen efectividad en la aplicación de multas y en el cobro de las multas. O sea, desde ningún punto de vista usted, profesor, ve alguna conexión en los estallidos con esto de lo que estamos tratando, los mercados. No, sí, a ver, sí, porque a ver, esos estallidos afectan a los mercados. Pongamos por caso, vamos al caso de España con su famoso problema inmobiliario que lo tienen actualmente. Eso afecta a un mercado específico. Y eso, pero hasta ahora no he visto que el tema sea tomado por el organismo de defensa de la competencia en España. Hasta ahora, si usted lo analiza y ve las noticias, en este momento se encuentra con que es una cuestión que pasa por la modificación de una ley terriblemente absurda, que es la de los desahucios. Ese es el problema fundamental en este momento, pero no un problema de competencia. Hablamos de conductas, ¿sí? No en el tema fusiones o concentraciones, porque la fusión o concentración lleva a que uno apruebe porque está bien hecha y porque no afecta un mercado determinado, esa concentración que se está produciendo o esa fusión. Fíjese que en el caso de las cementeras, el mercado se concentra en muy pocas empresas, que son las que a través de fusiones y de concentraciones llegan a manejar el mercado. Hoy puse como ejemplo, en el caso de la empresa Loma Negra, empieza siendo una empresa de La Croce. La Croce se muere, sigue su mujer, La Croce de Fortabat, y la mujer termina vendiéndole a Camargo Correa, Brasil. La dueña de Loma Negra es una empresa brasilera. Y en la mayoría de las empresas cementeras en la Argentina hay una participación de capital extranjero. Pero, volviendo a lo que usted me preguntaba, experiencia con empresas más pequeñas en cuanto a las sanciones, y seguimos dando vuelta por los tribunales. A ver, le pongo un ejemplo. En el caso de las telefónicas. En el caso de las telefónicas teníamos problema Telecom, Telecom Argentina y Telefónica de España. ¿Sí? Problema mayúsculo, porque la operación que ellos realizan no es notificada en la República Argentina, obligación que tienen por la ley. Era una operación que superaba los 200 millones de pesos argentinos. El Estado argentino toma conocimiento a través de una noticia que se difunde en un periódico en España. Se inicia lo que se llama una diligencia para nuestra ley, diligencia preliminar, que es la apertura de una investigación. Y la apertura de la investigación, déjenme hacer memoria, viene del año 96. Recién el año pasado lograron un acuerdo, que es el acuerdo de Milán, donde Telefónica y Telecom se ponen de acuerdo para no interferir en la conducción política de las empresas. No dice nada respecto de la participación societaria, pero sí establecen que Telecom no puede interferir en la
dirección de Telefónica y Telefónica en la de Telecom. Acuerdo todavía no aprobado, es decir, fue aprobado condicionado. Pero hasta que no se cumplan las condiciones no se le va a aprobar el acuerdo. Y así la industria con los combustibles, con los sobreprecios de los combustibles, lo mismo. Siempre terminamos en sede judicial con el recurso y la justicia nunca le da la razón al Estado. Contesto también una pregunta que me habían hecho: ¿por qué el Estado siempre es perdidoso en esto? La justicia, por lo menos la experiencia que tenemos en la Argentina, a las resoluciones de la comisión, muchas están pendientes de resolución por el Tribunal Superior, la Corte Suprema, y el resto fueron revocadas, anuladas. Se ha hablado cuando estuvo la gente de la Superintendencia en Buenos Aires de un monopolio en la industria cervecera, de un monopolio en la industria del cemento, y hoy justamente un joven de la ciudad de Cuenca me lo vino a plantear y ahí quedamos enlazados. Le di mi correo para suministrar toda la información, incluso los fallos judiciales que hemos tenido en la industria cementera. Pero sí hay indicios. Nosotros tenemos una herramienta que son las diligencias preliminares, que están previstas en la ley. La diligencia preliminar lo que me permite a mí es iniciar una investigación inaudita aparte. Yo no cito a nadie, yo inicio la investigación y yo le pido la información, a lo cual siempre nos contestan de la peor forma. Las empresas no quieren que le toquemos un papel. Lo mismo que cuando realizamos los estudios de mercado a los efectos de transparentar los mercados, se niegan permanentemente a suministrarnos la información. Y la primera cuestión que nos plantean es que no tenemos facultades para pedir la información. Están en la ley. Y siempre terminamos recurso de apelación. Supongamos que la Cámara que interviene en la cuestión nos da la razón, siga con la investigación de mercado. Llegamos a la Corte y están durmiendo en la Corte los expedientes. La Corte siempre se toma su tiempo. Estamos muy divididos. Sí, lo hemos intentado a nivel del Mercosur. Ha habido intercambios, pero a veces es difícil ponernos de acuerdo. Es más, hemos tratado de llevar desde el Mercosur a un acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Y siempre nos faltan, como decimos los porteños, 5 para el mango. ¿Por qué? Porque alguno de los países integrantes del Mercosur objeta una cláusula, entonces no podemos llegar a unificar criterios. Y en cuanto a un organismo, digamos, supranacional, y por ahora olvidémonos. Mercosur por un lado, tienen la Comunidad Andina, el habla, si no unificamos todas esas uniones, y seguimos muy huérfanos, pero por lo general los casos que hemos tenido aparecen siempre mezcladas con alguna empresa nacional. Nosotros en materia de comunicaciones está todavía para resolver en una Cámara de Apelaciones el tema de Cablevisión, que es una distribuidora de señales de cable. ¿Qué hay dentro de Cablevisión? Es como una caja de Pandora. Aparece DirecTV, aparece Network, o sea, no aparece en forma directa la multinacional, pero sí aparece ligada a empresas locales. En el caso, esto no es una conducta, pero es una concentración. Exxon vende sus activos en la República Argentina. No le conviene más seguir con el negocio. Tiene una planta de refinado en la ciudad de Campana, que es en la provincia de Buenos Aires, que es obsoleta. Obsoleta no la vamos a calificar tan gravemente. Es antigua. Aparecen los chinos, hacen una operación de concentración con este grupo empresario, y la cabeza de toda la operación es una empresa argentina.
con esto lo que te quiero decir es que las multinacionales se cuidan mucho de aparecer en escena. Si vos analizás la industria tabacalera en la Argentina, la compra de tabaco la realizan 3 grandes multinacionales y son los que fijan el precio. Pero los que aparecen en todos los expedientes de las investigaciones de mercado o en algún caso de alguna denuncia son las cooperativas de productores tabacaleros. Las multi, nunca. En ese mercado, en la República Argentina, no es país productor y el que regula, digamos, las políticas en materia de tráfico de drogas o de consumo e incluso la parte de producción, que serían los laboratorios, es la CEDRONAR, que es una secretaría que se dedica a la programación de la prevención de adicciones y lucha contra el narcotráfico. No tenemos contacto. El único contacto que a veces podría eventualmente aparecer, no es que lo hayamos tenido planteado, es porque haya una operación económica en la cual haya alguna vinculación a la que usted se refería, pero eso pasa a través de la Unidad de Investigación Fiscal, que es un organismo que se dedica al lavado de dinero. O sea, droga y dinero no pasa por esta comisión. O sea, no hemos tenido ningún caso y honestamente creo que no lo vamos a tener. Para eso están estos organismos específicos. Lo que sí hemos quedado encuadrados dentro de la ley la última ley de lavado de dinero, todo esto a efectos de transparentar los mercados, en cuanto a que si una operación nos resulta, me refiero a las fusiones y concentraciones, si resulta sospechosa, estamos en la obligación de comunicársela a la Unidad de Investigación Financiera. Esta obligación antes la tenían solamente los bancos. Actualmente también ha sido puesta no solo en cabeza de la Comisión de Defensa de la Competencia, sino de otros organismos del Estado. Hemos encontrado a través del proceso en 11 años que hay muchas carencias y hay cosas que incorporar, como dije antes, porque, digamos, todos estos mercados en los que interviene la Comisión son mercados dinámicos y todos los días traen algo nuevo. Hasta en las operaciones que a veces se plantean, me refiero a las concentraciones y a las fusiones, aparecen como novedosas las mecánicas en virtud de las cuales se ligan. Y la otra, bueno, agilizar los procesos donde, digamos, se persiguen las conductas. Tenemos dando vuelta a veces por las demoras en que incurren los propios organismos de los estados provinciales, no podemos llegar a una resolución. Hay 4 laboratorios, todos multinacionales, que producen un alimento para enfermos terminales. Da la casualidad que todas las licitaciones, porque como la alimentación de esos enfermos en buena parte es obligación del Estado argentino, las licitaciones que se llevan a cabo las provincias y los municipios para la compra de los productos, si uno las analiza, siempre se las distribuyen entre los 4. Están acusados de una cartelización en mercados. Pero por la falta de respuesta de los ministerios de salud provinciales y de la Secretaría de Salud de los municipios, en cuanto a la información de por qué le compraron, en qué periodo le compraron, cuánto le compraron, esa demora nos está trabando sacar una resolución. Y se nos va a prescribir la acción nuestra y la acción judicial.